Muchachos, Sí, doctor. ok, muy bien, me avisan, por favor. Doctor, Diga, el Vademecum sí es hasta el 23, ¿verdad? el Bademecum. ¿Quién habla? David. Ah, David, mucho gusto. Fíjese que Valeria ya me lo entregó hoy. Hola. Sí, hola. Sí, para el 23, compañero, no se preocupe. Ok, está Lo bien. que pueden hacer es un cuadrito, un cuadro donde venga nombre del medicamento, familia al que pertenece, indicaciones, rango terapéutico, efectos adversos, Interacciones. e interacciones. Eso, en un cuadrito. Y yo Sí, les sugiero que lo hagan lo hagan con el libro de farmacología que yo les envié. De ahí. Lo que me van a Doctor, presentar, mándeme, Valeria. solo tenía una pregunta respecto a los medicamentos que estaban en la lista. Sí, dígame. Aparece al final la colinesterasa, pero en el libro que usted mandó solo aparecen los inhibidores de colinesterasa y Ok, quería entonces, saber cuál de esos eran los que teníamos que poner. O si son correcto. todos. Los que vieron con la doctora o los que van a ver con la doctora Jessica. Ah, ok. Esos. Gracias. O sea, ustedes van a hacer el Bademecum en función de los medicamentos que hemos visto en la clase. El objetivo del Bademecum, chicos, es que ustedes se llevan algo de recuerdo, espero yo, que se lo lleven para el internado, para que se lo lleven al social. Normalmente yo lo que les pido a los estudiantes cuando hacen el Bademecum es pues eh, que lo coloquen en papel o laminar, mejor dicho, que lo laminen y que eso les sirve como un recordatorio, porque aprenderse todos los medicamentos va a ser bien difícil. Yo sé, y más en esta situación en la que estamos recibiendo clases. Entonces, por lo menos que les quede ese Bademecum, me lo mandan a mí a través del Messenger, a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, o incluso me lo pueden mandar a mi WhatsApp y mandármelo aquí a este canal de Teams para que quede resguardo. Y eso es parte de las evaluaciones. Cuando yo les pongo tareitas, son tareitas cortas, son tareitas sencillas, yo por lo menos estoy valorando. Por ejemplo, si yo les asigno una tarea hoy, pues yo espero que en el transcurso de la semana me lo entreguen, ¿verdad? Para los que no han entregado ninguna tarea, porque no quiero que llegue el 23 y me vayan en ráfago. Mire, doctor, ¿qué es la tarea de la primera semana? Mire, doctor, ¿qué es la tarea de la segunda semana? No. O sea, yo prácticamente semanalmente les estoy dejando una tareita chiquita de media página, de una página, prácticamente, y eso va sumando, ¿verdad? Es un puntaje mínimo, pero va a ir sumando, pues. Entonces, con eso. Y el día de hoy, el tema que vamos a ver va a ser el tema de esquizofrenia. Cuando ya, por favor, me digan que tienen la presentación ahí, me avisan. ¿Ven la presentación, muchachos? sí se ve. Ok, muy bien. Muy bien. El tema del día de hoy es esquizofrenia. Vimos en la clase anterior, la semana pasada, que la psicosis es un síndrome que puede estar acompañando a la depresión, que puede estar acompañando a la manía, que puede estar acompañando al síndrome de dependencia a drogas, que puede estar acompañando a una enfermedad orgánica y que asociada a una fluctuación del estado de conciencia, ¿cómo se llama? El síndrome que se acompaña de fluctuación del estado de conciencia, puede haber agitación, puede haber psicosis y se debe a una descompensación de una enfermedad médica
o a un trauma craneal o a una infección viral a nivel del sistema nervioso central. ¿Recuerdan? Síndrome confusional agudo. Excelente, muy bien. Ese es uno de los principales ejemplos de lo que es la psicosis orgánica. Vimos que la psicosis también de origen orgánico se puede presentar por una esclerosis múltiple, se puede presentar por un lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Que puede ser inducido por medicamentos o por uso de drogas, todo esto. ¿Alguien me puede mencionar, a ver si recuerdan, algún criterio de remisión al psiquiatra por un cuadro psicótico? Alteraciones en la sensopercepción. Bueno, ese es parte del síndrome, pero criterio de remisión, que ustedes vayan a decir desde atención primaria, no, este paciente es mejor mandarlo para el Mario Mendoza o el Santa Rosita. Cuando tiene una alucinación visual o auditiva. Ese es parte del síndrome. Algo más allá. Cuando se presenta con conductas agresivas. Cuando hay agresividad, correcto, vamos a ver, por ahí vamos, ¿quién más? El primer episodio de una psicosis. Primer episodio de una psicosis, cuando haya ideación suicida, cuando haya comorbilidad con consumo de drogas, cuando hay una enfermedad médica persistente, no como causa probablemente, no como causa de la psicosis, pero sí que sea diabético, sea paciente oncológico y presente psicosis, entonces con mucho más razón. Bien. Excelentes hipotes, van poniendo atención en clases. Bien, hablábamos que la psicosis es un síndrome. Aquí vamos a hablar ya de la enfermedad como tal. Y la enfermedad como tal, y una que es prácticamente una enfermedad que se identifica muy bien con la psicosis, es la esquizofrenia. Bien, y esta pues la palabra esquizofrenia viene de palabras griegas, esquizo, dividido, y frenia, pues mente o inteligencia. Entonces estamos hablando que la esquizofrenia es división de la mente. Ok, ¿ustedes recuerdan cuál es la portada o cuál era la portada de la película El Cisne Negro? ¿Recuerdan ustedes cuál era la portada de esa película? Que tenía la cara dividida en dos. Correcto, estaba como fragmentado, igual como fragmentados, que se miraba como un espejo. Algo así es la psicosis, ¿verdad? Hay una ruptura de la realidad. Lo que yo veo como paciente psicótico, como paciente esquizofrénico, para mí es real. Yo que lo estoy viviendo con mi enfermedad, con mi esquizofrenia, es real todo lo que yo veo. Es totalmente diferente a lo que ustedes pueden ver de este mundo. Entonces, es bien difícil poder hablar con un paciente con esquizofrenia y decirle, no, ahí no hay nada, ahí esa es una silla, no es un perro, eso no es, nadie lo está persiguiendo. El paciente está convencido que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que lo quieren envenenar, que hablan mal de él, etcétera, etcétera. Entonces, la esquizofrenia, que es la división o la mente dividida o fragmentada, se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción. Principalmente la sensopercepción, lo que conocemos como sensopercepción. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí en el paciente? Alucinaciones, como bien los mencionaban ahí, alucinaciones. Alteraciones del pensamiento. Y esta es una de las enfermedades en que vemos los 4 grupos de alteraciones del pensamiento. La forma del pensamiento. La mayoría de alteraciones de la forma del pensamiento tiene que ver con demencia, o tiene que ver con TOC, o tiene que ver con esquizofrenia. La mayor parte de alteraciones, estamos hablando de neologismos, está relacionado mucho con esquizofrenia. Parafasias está relacionado con esquizofrenia. Esto otro, disgregación, está relacionado con esquizofrenia en la forma. En el curso del pensamiento hay un síntoma bastante característico de la esquizofrenia, que es el bloqueo del pensamiento.
El paciente está hablando de una forma fluida y de repente se queda en silencio. Ese es el bloqueo del pensamiento. El curso, dentro del curso. Dentro del contenido, pues todas esas ideas, ideas de persecución, ideas de referencia, ideas de grandeza, erotomaníacas, etcétera, etcétera. Y otro síntoma bien característico de la esquizofrenia, que se ha mencionado en la literatura, pues, es el control del pensamiento. Y dentro de las alteraciones del control del pensamiento está robo, inserción, difusión y control del pensamiento. Y también hay una alteración en las emociones. Y las emociones podrían ser embotamiento o afecto inapropiado. Embotamiento es que lamentablemente nada, el paciente tiene inexpresión facial. Le pueden decir, se encontró una vacuna para combatir el COVID y iba a ser gratuita. Creo que cualquiera de nosotros se alegraría. El paciente no va a mostrar ninguna emoción. Se le murió su abuela. No va a sentir, no va a expresar ninguna emoción. Cualquiera de nosotros se podría poner a llorar. Va a tener un hijo. Si estamos en una relación de pareja, estamos casados, tenemos trabajo, estamos felizmente comprometidos, pues bueno, eso es una alegría. Pero si de repente es un cipote que sigue estudiando, que de repente no está planificado un embarazo, se va a poner ansioso. Pero un paciente con esquizofrenia no va a mostrar ninguna emoción. A eso le llamamos embotamiento. Y afecto inapropiado es mostrar el afecto opuesto a lo que consideramos nosotros que debe de manifestar. Por ejemplo, si yo me llevo súper bien con mi papá es mi héroe, mi papá es mi amigo, mi papá es mi papá, y se me muere de forma brusca, de una forma rápida, ¿cómo creen que yo me debería de sentir? Destrozado anímicamente. Correcto. Entonces, el paciente esquizofrénico, si José Luis Cruz tuviera esquizofrenia, le cuenta que su papá se murió, comienzo a celebrar, comienzo a cantar, comienzo a reírme y a alegrarme, es un afecto inapropiado. Es bien importante tener en consideración que ninguna enfermedad mental, propiamente dicha, trastorno bipolar, depresión, consumo de drogas, ¿sí? Psicosis por consumo de drogas o esquizofrenia, no va a provocar fluctuación del estado de conciencia. En la esquizofrenia hay claridad de la conciencia y hay una capacidad intelectual presente, al menos en los primeros años de la enfermedad. La esquizofrenia también es importante mencionar que la esquizofrenia aumenta la incidencia de condiciones médicas en el paciente. Y estas condiciones médicas en el paciente se dan por dos cosas. Por la misma esquizofrenia en sí. Hay pacientes con esquizofrenia que de repente comienzan a fumar de una forma desorganizada, de una forma sumamente peligrosa. Hay pacientes que de repente aumentan el consumo de alcohol. Entonces, esto va a traer problemas. Hay pacientes con esquizofrenia que de repente, podemos verlo en las ciudades chiquitas, en los pueblos, que siempre va a andar, no siempre, pero puede andar alguien deambulando. Y lo vemos ahí en las calles, que andan con un saco, que andan todos chucos, desaliñados. Y esto lamentablemente probablemente tenga un trasfondo de una enfermedad mental. Y estos individuos que andan deambulando por las calles, lamentablemente pues están más sensibles a sufrir agresiones sexuales y con esto contagiarse de VIH, contagiarse de hepatitis, contagiarse de sífilis y otro tipo de enfermedades. A veces también están desorganizados en cuanto a la alimentación y pueden llegar a la obesidad. Entonces todo esto va a llevar a enfermedades. Y también la otra forma en que se puede asociar a un aumento de las condiciones médicas es por la utilización de medicamentos que vamos a ver el miércoles. ¿Cuánto es el porcentaje de pacientes que van a padecer esta enfermedad? Pues en términos globales, sobre el 1% de la población mundial va a padecer de esta enfermedad. Esto hago hincapié por el hecho
de que a veces el médico no psiquiatra, a la primera alucinación, a la primera idea delirante, a la primera conducta desorganizada, lo asocia con la esquizofrenia. Y la esquizofrenia con la esquizofrenia podemos tener los síntomas, pero no es la única causa de psicosis. Entonces, habría que hacer un diagnóstico diferencial porque no podemos andar por la vida dándole diagnósticos de esquizofrenia a todos los pacientes psicóticos. Y se los digo porque lamentablemente hace unos 20, 30 años atrás, en Honduras, la esquizofrenia era como el diagnóstico principal. Ahí hay expedientes viejísimos en el Hospital Mario Mendoza. Recuerdo yo cuando trabajaba en el Mario Mendoza, expedientes viejísimos que de repente el diagnóstico que tenían era esquizofrenia. Y ustedes lo miraban y no tenía una evolución como la esquizofrenia después de 10, 15 años, 20 años de tener la enfermedad. Entonces, no debemos de estigmatizar al paciente. ¿Cómo se sentirían ustedes si de repente un hermano de ustedes, un hermano, un hijo, su papá o su mamá es diagnosticado con esquizofrenia? Abrumados, tal vez. Correcto. Entonces, imagínense, van a empezar a pensar cuál es el pronóstico de esta persona. Se los digo porque me ocurrió con dos pacientes que miré. Uno lo miré allá por el 2010, era una hondureña que viajó a España. Estando en España, lamentablemente esta paciente pues se psicotizó completamente. Allá le ponían 12 miligramos de risperidona, que es una dosis terapéutica, no, 9 miligramos de risperidona, que era una dosis terapéutica, sí, claro que era una dosis terapéutica, pero no todos los pacientes van a tolerar 9 miligramos. Entonces, y le dieron lorazepam también en dosis de 6 miligramos. La paciente regresó a Honduras, ella es de Danlí, regresó a Honduras, yo en ese tiempo llegaba a Danlí a dar consulta. Entonces, ahí con la paciente la evaluamos, fuimos manejando las dosis, el diagnóstico que le dieron a ella fue esquizofrenia. Bajamos la dosis, llegamos a una dosis de 2 miligramos de risperidona. La paciente logró conseguir trabajo aquí en Honduras, logró comprar su carrito y se los digo que yo dejé de escucharla y de hablar con ella, de comunicarme con ella ya por el 2013. Para el 2013 esta paciente estaba completamente restablecida, con dosis casi mínimas de risperidona. Entonces, a veces el diagnóstico no es el idóneo. El otro caso que recuerdo es una paciente también hondureña. Cuando murieron sus padres, ella quedó viviendo con la abuela. Cuando murieron sus padres, la paciente se psicotizó, se deprimió bastante mal y se le indicó un antipsicótico. El diagnóstico que se le dio en el Mario Mendoza era trastorno esquizoafectivo, que es un diagnóstico diferencial de la esquizofrenia. Pues llegó a mi consultorio, la manejé, hablamos, fui modificándole el tratamiento, fui suspendiéndole el antipsicótico, porque para mí estaba con un tratamiento bastante fuerte. Fuimos quitando el antipsicótico, solo dejando el estabilizador del ánimo, le dejé litio, prácticamente le dejé litio a ella. Pues les cuento, esto fue como en el 2017, que la empecé, 2016 o 2017 que comencé a verla. Estamos en el 2020, ya en la recta final del 2020. Casualmente hablé con ella el sábado en la noche. Conversamos a través del WhatsApp. Ella es hermana de un colega, entonces estuvimos platicando y se logró graduar de una carrera universitaria,
se logró graduar de una universidad privada de calidad. Y sin tratamiento farmacológico, lleva como 1 año o 2 años de no tomar tratamiento farmacológico. Y no era esquizofrenia. No era esquizofrenia. Pero ahora les voy a contar la contraparte. Cuando yo era residente, ya en el 2009, me llegó un paciente joven como de 15 o 16 años con un cuadro de ansiedad bastante ansioso, bien apegado a la mamá, y la mamá también estaba angustiada. Hablaba de un comportamiento ansioso, prácticamente estaba estudiando en el colegio y en el colegio le pegaba mucha ansiedad, se ponía muy incómodo, se ponía muy inadecuado. Pero hasta ahí parecía ansiedad. Por las características que presentaba él en ese momento, pues yo consideré un trastorno de ansiedad generalizada en el muchacho y lo dejé ingresado en observación. Entonces, estaba ahí. Con el paso del tiempo, se fue dando que ingresó la primera vez por ese trastorno de ansiedad generalizada, pero después con el paso de los meses, con el paso del año, me lo vuelvo a encontrar en sala cuando yo era jefe de sala de varones y resulta que ahí estaba mucho más claro el diagnóstico. Y en él sí era esquizofrenia. Entonces hay que darle un seguimiento a este tipo de pacientes para poder tener claro cuál es el diagnóstico de ellos. Otro dato importante, y este sí tal vez estos dos probablemente sean los porcentajes que yo pregunto en un examen. El 1% de la población general puede desarrollar esquizofrenia y que el 10 a 15% de los pacientes con esquizofrenia se terminan suicidando. ¿Y esto por qué hago hincapié en este 10 a 15% de los pacientes con esquizofrenia se suicidan? Porque también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes suicidas lo van a hacer por depresión. Hay otras enfermedades que hay que tenerlos en consideración. Bien, la mayoría de casos de esquizofrenia van a aparecer allá en la adolescencia tardía, estamos hablando entre los 18 y 20 años de edad, aunque algunas personas, tal vez el menor porcentaje podría presentarse alrededor de los 30 años. Pero la edad de aparición es en la adolescencia, de ahí que es bien importante poder ayudarles a estas personas. Bien. Tenemos aspectos biológicos que nos van a explicar la etiopatogenia. Anormalidades del cerebro, desarrollo anormal del cerebro. ¿Cómo qué alteraciones del cerebro podrían sugerirnos que este paciente podría estar padeciendo de esquizofrenia? Una disminución global del tamaño del cerebro, una disminución del volumen de la corteza prefrontal, alteraciones en el hipocampo y la amígdala. También tenemos dilatación de los ventrículos laterales, que estos pueden aparecer desde el primer episodio psicótico, la dilatación de los ventrículos laterales. Entonces, estos son los posibles hallazgos en una tomografía que podemos encontrar o una resonancia magnética en el paciente con esquizofrenia. Alteración de neurotransmisores. Pues estamos hablando de neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, que allá ustedes revisaron la tarea de las vías dopaminérgicas. Entonces, eso es bien importante también considerarlo. La dopamina, la serotonina, estamos hablando de la acetilcolina, la serotonina, la noradrenalina, prácticamente todos los. Aspectos genéticos. Es bien importante considerar que un buen porcentaje de los casos de esquizofrenia se van a deber a un componente genético. Y aquí, hablamos de la población general que no tiene antecedentes familiares de esquizofrenia, el 1%. Pero, por ejemplo, si mi papá o mi mamá tiene esquizofrenia, yo tengo un 6% de posibilidad de desarrollar la enfermedad. Y este porcentaje podría incrementar casi a un 50%
si yo tengo un hermano homocigoto con esquizofrenia. Entonces, prácticamente 50 y 50 de posibilidades de desarrollar la enfermedad. También pues se habla de algunos genes involucrados, por ejemplo, los genes que se relacionan con la neuroregulina, la disbindina y la catecol ortometiltransferasa. Entonces, ahí, obviamente aquí en Honduras no tenemos estas herramientas para poder diagnosticar genéticamente. Y también está dentro del punto de vista biológico las infecciones, principalmente, como lo había mencionado en el tema de la psicosis, infecciones virales durante el embarazo de este producto. Si mi mamá tuvo infecciones virales de influenza, de COVID, de cualquier otro virus gripales estacionales, entonces vamos a tener mayor riesgo de que ese producto nazca ya con una vulnerabilidad para desarrollar la esquizofrenia. No es que todos los que vivan infecciones se van a desarrollar esquizofrenia, pero aumenta el riesgo. Bien, y los traumas. Un parto difícil, que hayan utilizado forceps, que se haya caído, que haya una distocia durante el parto, el sufrimiento fetal, un parto prolongado. Entonces puede aumentar el riesgo de la vulnerabilidad. La personalidad, ya vimos que la personalidad afecta el desarrollo de cualquier enfermedad, ya sea una enfermedad médica, no psiquiátrica, y las enfermedades psiquiátricas. No es lo mismo atender una depresión o una ansiedad en un paciente con estructura de personalidad sana a utilizar a tener un paciente con ansiedad y depresión y una estructura de personalidad patológica. Entonces tenemos algunas personalidades que podrían predisponer a la esquizofrenia. ¿Recuerdan ustedes del tema de personalidad? ¿Cuáles serían las personalidades con mayor riesgo de mostrar riesgo de aumentado de esquizofrenia? El esquizoafectivo es un diagnóstico diferencial, pero no sé si predispone. Bueno, el esquizoafectivo es un diagnóstico diferencial, pero yo estoy hablando de trastornos de personalidad. ¿Recuerdan qué trastornos de personalidad son más relacionados con el esquizofrenia? Revisen los apuntes, por favor. La personalidad paranoide, doctor. La personalidad paranoide, muy bien. La personalidad esquizoide es la que más predispone, y la personalidad esquizotípica, que es la más extraña de todos. Entonces, ahí estamos viendo que estas son personalidades que son más vulnerables al desarrollo de la esquizofrenia. Patrones de afrontamiento. Bien, entonces hay personas que lamentablemente desde antes de que aparezca la enfermedad no saben cómo manejar la vida, no saben cómo desarrollarse, no tienen habilidades sociales, no tienen capacidad de pedir ayuda, no tienen cómo manejar las soluciones. Por ejemplo, si yo tengo una deuda y me están cobrando todos los días y me llaman por teléfono, entonces, ¿qué yo podría hacer? Probablemente ir al banco, ir a la empresa, ir a la compañía que me está cobrando y llegar a un acuerdo de pagos, un arreglo de pagos para poder salir adelante de ese problema. Esa podría ser una posibilidad. Ese patrón de afrontamiento. El otro, eso sería lo más lógico. Voy a ir a hablar. Yo sí tengo esa deuda, pero no puedo pagarla ahorita. Entonces, yo la voy a ir a afrontar y a resolverla. Pero un patrón de afrontamiento inadecuado sería: me están llamando los de Electra, me están llamando los de Diunsa, me están llamando los del banco y cosas para cobrarme. Yo voy a resolver estos jodidos, ya van a saber quién soy yo.
Me voy a Tigo, me voy a Claro, rompo el chip del número que tenía y me compro otro. ¿Resolví el problema de deuda? ¿Cambiando de chip? ¿Cambiando de número? Probablemente no. Pero en mi pobre capacidad de afrontamiento de los problemas, esa sería mi solución. Entonces, algo así funciona la mente de un paciente que tiene predisposición a la esquizofrenia. No son muy realistas. Utilizan como la fantasía o el ensueño para resolver sus problemas. Déficit de habilidades sociales, que desde chiquitos, desde jóvenes se les miraba aislados, apartados, que no hablaban con nadie, que no pedían ayuda, que se les notaba cierto déficit a nivel de las habilidades sociales. Entonces va a predisponer porque probablemente este paciente ya tenga alucinaciones, ya tenga ideas delirantes, ya tenga alguna alteración, pero no hay esa amistad, no hay esa gente que pueda observarlo. O sea, vos estás deprimido, Aníbal, tenés que ir a consulta. Mira vos, Ricardo, vos te sentís mal. Mira, Valeria, vos te sentís mal. Vos tenés que ir a buscar a un psiquiatra o a un psicólogo. Mira, Carla. Y así se va dando cuenta el paciente que tiene un problema y la gente le ayuda alrededor, pues. Pero en estos pacientes puede andar con sus alucinaciones auditivas, pero siempre ha sido callado, siempre ha sido apartado, siempre ha sido raro, entonces nadie se va a dar cuenta de eso. Drogas. A veces las drogas pueden hacer que la enfermedad salga mucho más rápido. La marihuana, la cocaína, el crack, el resistol, el tiner, todo esto puede facilitar la aparición de la enfermedad. Problemas familiares, la violencia intrafamiliar, la negligencia, el abandono, el rechazo, el estigma también. Efectos sociales, la privación social. Tenemos una base biológica, sí, pero el ambiente nos va a ayudar. Ahorita, con el confinamiento, con la violencia, con todo lo que se está dando en el país, en el mundo entero, se están descompensando los pacientes, están debutando con enfermedades. Carencia de apoyo social, lamentablemente. Lamentablemente así es. Vamos a ver. Si ustedes tienen que contratar, no sé si ya les hice esta pregunta, pero si ustedes tendrían que contratar una niñera o alguien que les ayude con la abuela a cuidarla. Ya les hice esa pregunta. No. Ok, muy bien, vamos a ver. Tienen un familiar que necesita cuidados y hay dos candidatas. Una les dice que tiene antecedentes psiquiátricos y la otra no se los menciona. ¿A cuál de las dos van a contratar? ¿O a cuál de las dos contratarían? A la que no tiene antecedentes. ¿Por qué? Usted dijo que la otra no lo menciona nada más. Ajá, exactamente. Bueno, entonces yo la contrataría a la que me lo mencionó porque la otra está escondiendo sus condiciones. Ajá, muy bien. Entonces va a depender, pues va a depender de enfermedades. Si ustedes ven, vaya, si tuviéramos la oportunidad de vernos en vivo y de tener una entrevista presencial con ustedes, con cada uno de ustedes, probablemente, no sé si alguno de ustedes logró con el tema de ansiedad poder identificar algunos rasgos que podrían estar relacionados con ustedes o con algún familiar. ¿Tuvieron esa sensación en los temas de ansiedad? Nadie. Ok, qué bueno. Creo que lo más cercano serían fobias. Yeah. Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos viendo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces la gente no lo habla, no lo dice, no lo exterioriza. En este momento, muchachos, lo que es la ansiedad generalizada se está incrementando, el TOC se está incrementando, el trastorno de pánico se está incrementando. Es mucho más la cuestión. Entonces, muchas veces
no hay un apoyo social a este tipo de pacientes. No se les abre oportunidades. Solamente, no tiene trastorno, va al Mario Mendoza. Uy, no, yo no quiero a nadie que vaya al Mario Mendoza. Pero si a mí me lo dicen como psiquiatra, yo confío más en los pacientes que están ingresados en el Mario Mendoza que en la gente que anda allá afuera en las calles. Porque por lo menos los que están en el Mario Mendoza están medicados y reconocen su enfermedad, la mayoría de ellos. Y yo puedo entrar a sala de varones y a sala de mujeres, más de alguno todavía me acuerda cuando hace 5 años pasé por ese hospital como jefe de sala, cuando estuve trabajando dentro del hospital, pero todavía hay más de alguno que me saluda y que me recuerda. Entonces es mucho más fácil, pero allá afuera en la calle uno se puede encontrar con cualquier paciente descompensado. Y la intolerancia social, que estábamos hablando de lo anterior. A veces no les damos la oportunidad. Muy bien. Tenemos 2 grandes grupos de síntomas en la esquizofrenia. Y no es que unos sean buenos y otros sean malos, no. Los síntomas positivos, estos son claramente los primeros que puede verlo la familia y que vive el paciente en los primeros 5 años. Esto es lo que va a alertar a la familia de buscarle ayuda por ese comportamiento desorganizado. Con ese comportamiento desorganizado el paciente se puede volver hostil, se puede volver agresivo, se puede volver violento. Puede ser un riesgo para sí mismo y para la familia y para la comunidad. A veces lo que hacen en las aldeas, en los pueblos, es recoger dinero para mandar a esta familia y a este paciente psicótico con esquizofrenia para el Mario Mendoza. O el mismo alcalde se encarga de mandarlo, porque el comportamiento es muy desorganizado. El lenguaje desorganizado también es un síntoma positivo. Las alucinaciones de cualquier tipo, hablamos de las alucinaciones auditivas principalmente, de las alucinaciones visuales muy escasas. Las ideas delirantes, tanto primarias como secundarias, estructuradas y no estructuradas. Sistematizadas o no sistematizadas sería la palabra correcta, las ideas delirantes. Y un comportamiento catatónico. Estos son los primeros síntomas que van a aparecer en el paciente. ¿Recuerdan los que hicieron la tarea de las vías dopaminérgicas? ¿Cuál es la vía que está asociada con los síntomas positivos? La mesolímbica. Exactamente, muy bien. Entonces, esos son los síntomas positivos. Los síntomas negativos probablemente van a aparecer 5 años después de la enfermedad si no se atiende adecuadamente. Y que los síntomas negativos son todas las A. Aplanamiento afectivo. O sea, lo que ya hemos hablado. No se ríen, no lloran. Alogia. Abulia. Anedonia. Y apatía. Entonces, aquí estamos nosotros viendo claramente cómo el paciente se va deteriorando. Un paciente con esquizofrenia que llega a síntomas negativos significa que en esos primeros años de tratamiento, lamentablemente, no se le dio un adecuado manejo y la enfermedad avanzó a un punto que a este paciente, donde lo sientan, ahí se queda. Abulia. No habla, alogia. No se alegra de nada, anedonia. No tiene ninguna motivación, ningún interés, apatía. Y el aplanamiento que pareciera que anduviera una máscara. Estos son síntomas negativos. Algunos familiares piensan que cuando aparecen estos síntomas que el paciente está bien. No está bien, está mal. Lo que pasa es que este paciente ya, con los síntomas negativos, no causa ninguna emergencia para la familia. No. Antes era agitado, doctor, antes era bien peligroso, pero ahora ya no, ahí pasa sentado. Eso sí, no trabaja, no habla, o habla poco, no se ríe, no se puede tener una plática con él, pero por lo menos ya no molesta. Ya no necesitamos tenerlo encadenado. Perdón, no necesitamos tenerlo encadenado. Bien. Vamos a hablar de 3 tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide, esta va a tener ideas delirantes, va a ser lo más importante
las ideas delirantes o las alucinaciones auditivas. Este paciente probablemente va a tener una conservación relativa de la capacidad cognitiva y de la afectividad. Estos pacientes con esquizofrenia paranoide probablemente estén más, tengan un mejor pronóstico. Pueden haber alteraciones del afecto, sí, relacionados con ansiedad, con ira, depresión, retraimiento y una tendencia a discutir. Pueden tener aire de superioridad o de pomposidad y una falta de naturalidad. Estos pacientes con esquizofrenia paranoide van a andar viendo el mal en todos lados. Podemos tener aquí dentro de la esquizofrenia paranoide fanáticos religiosos, fanáticos políticos y fanáticos deportivos. Entonces, son bien intensos estos señores, se descompensan y sienten que lo persiguen, que le quieren hacer daño, que la mujer es le es infiel, que el hombre le es muy infiel, es más frecuente en los varones que en las mujeres la esquizofrenia, ¿verdad? Y por ahí pueden sentirse como ofendidos, agraviados cuando se descompensan los paranoides. La hebefrénica, probablemente jóvenes, la esquizofrenia hebefrénica es una de las esquizofrenias con peor pronóstico. Estas van a aparecer antes de los 18 años, van a aparecer en la adolescencia. Aquí se va a ver afectada, pues, el lenguaje, el comportamiento y el afecto. Aquí el lenguaje va a ser incongruente, no se le va a entender o se le va a entender por partes, va a ser tangencial o va a ser circunstancial. Habla y nunca concreta nada, nunca llega al punto específico. Tiene un comportamiento extraño. Ustedes vieron, por ejemplo, no es tanto una esquizofrenia hebefrénica, pero ustedes vieron, por ejemplo, la película Mama. La película Mama era de un fantasmita y de dos niñas que ella los crió, entre comillas. Ella los crió en un bosque, en una cabaña. No tuvieron la oportunidad, se las recomiendo. Es muy buena, la verdad es muy buena la película, es de terror. Entonces, hay una escena en una de las niñas que comienza a comer mariposas, que comienza a comer cucarachas, que comienza a comer escarabajos, comienza a comer del piso, comienza a caminar en cuatro patas. Entonces, esto podría ser ese comportamiento extraño. Al Dr. Cruz lo han conocido o han escuchado de él, que camina ahí por los pasillos del Mario Mendoza, de la Facultad de Medicina. Típicamente siempre andaba con su saco y su pantalón de tela y su corbata, formalmente él. Pero de repente se dan cuenta que el Dr. Cruz anda desaliñado por la calle con un saco de mezcal todo chuco y anda recogiendo chapitas y anda recogiendo bolsas de agua azul y diciendo que ese es su tesoro. Ese es un comportamiento extraño. Este paciente con esquizofrenia hebefrénica va a tener una afectividad aplanada o inapropiada, va a reírse en condiciones que no debería de reírse, va a llorar en condiciones que no debería de llorar y todo eso. Va a tener risa inmotivada también, va a tener muecas, manerismos y algunas rarezas en el comportamiento. Esa es probablemente la hebefrénica la que tiene peor pronóstico. Y la esquizofrenia catatónica, esta tiene probablemente una alteración marcada en la parte de la conducta motora. Puede incluir lo que es inmovilidad, puede incluir actividad motora excesiva como agitación, negativismo extremo, mutismo, movimientos voluntarios, ecolalia o ecopraxia. Bien, una marcada alteración psicomotora. Flexibilidad seria o estupor. Otra de las películas donde podríamos ver este tipo de conductas catatónicas podría ser El exorcismo de Emily Rose, que adopta ciertas posiciones bastante incómodas durante un periodo de tiempo a lo largo de la película, que eso puede estar relacionado con eso, con la catatonia, con el posturamiento. Puede haber flexibilidad seria, flexibilidad seria es como que el paciente es una estatua de cera y se le puede acomodar en cualquier posición. Conductas estereotipadas,
como manerismo y obediencia automática. Y estos pacientes, lamentablemente, los pacientes con esquizofrenia catatónica, tienen riesgo potencial de malnutrición, agotamiento y autolesiones. Bien, ahora sí que mencionaron los diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales del paciente podría ser la depresión. La depresión grave, principalmente la grave, podría tener también anedonia, también podría tener apatía, podría también tener indiferencia, pero una depresión grave, pues tiene los 3 síntomas cardinales: humor depresivo, tristeza, anedonia y fatiga. Van a haber alteraciones del apetito, alteraciones del afecto, pero va a haber una funcionalidad premórbida. Tenía un buen funcionamiento este paciente antes de la depresión. En cambio, en la esquizofrenia, como ya vimos, estos pacientes desde muy jóvenes muestran un comportamiento raro: aislamiento social, pobreza en la capacidad de socializar, pobreza en la capacidad de poder hablar, de entablar una conversación, de integrarse o querer integrarse con las demás personas. Entonces, ahí vamos a poder diferenciar la depresión. Y la depresión sí puede tener síntomas psicóticos, una depresión grave, pero no es la psicosis lo más llamativo en el paciente, sino la parte afectiva. Trastorno bipolar, los dos extremos. ¿Puede psicotizarse un paciente con trastorno bipolar? Sí se puede psicotizar, pero también, además de psicotizarse, el paciente tiene y demuestra síntomas afectivos, manía o depresión. Entonces, es más evidente la manía o la depresión en este paciente. Trastorno psicótico debido a enfermedad física, también esa es una pregunta que hay que hacer. Si este paciente tiene una enfermedad física que se está descompensando o que está debutando, que me explique a mí la presentación del cuadro psicótico. Trastorno psicótico inducido por sustancias también, ¿verdad? Una vez que el paciente se desconecta de la droga, que deja de consumir droga, rápidamente vuelve a su estado mental normal o habitual. Pero si pese a 1 semana o 2 semanas de estar limpio de drogas, el paciente sigue psicótico, ojo, tenemos que reconsiderar el diagnóstico. Los trastornos de personalidad como el esquizoide, el paranoide, el esquizotípico, el límite, ¿podrían psicotizarse? Sí, pero no es una psicosis que dura 1 mes al menos, porque ese es uno de los criterios de la esquizofrenia. Al menos 1 mes de síntomas activos y deterioro de 6 meses de evolución. Entonces, el esquizoide se puede descompensar bajo mucho estrés. El paranoide y el esquizoide se puede descompensar, pero es una psicosis transitoria. Igual el paciente límite podría tener micropsicosis o pseudopsicosis. El trastorno esquizofreniforme es igualito a la esquizofrenia, pero no tiene 1 mes de evolución. Tiene menos. Y el trastorno esquizoafectivo, que es una combinación de la esquizofrenia, ya sea con la depresión o con trastorno bipolar. Ninguno de los dos va a predominar y es el punto intermedio. Esos son los diagnósticos diferenciales. Bien, había mencionado en sí que la esquizofrenia podría asociarse a enfermedades médicas, ya sea por la misma enfermedad en sí de la esquizofrenia o por los medicamentos que consumen. Enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Tenemos, por ejemplo, hipertensión, tenemos asma bronquial, tenemos EPOC, como les dije, algunos pacientes fuman más de la cuenta, les agarra esa situación de estar fumando más de la cuenta o de fumar en exceso. Entonces esto podríamos aumentar la frecuencia de enfermedades cardiovasculares en estos pacientes porque se desatienden y comen abundancia, no tienen sosiego, consumen cosas mucho muy grasosas, todo eso. La otra, enfermedades metabólicas y obesidad, también ese es un punto importante
así como comen y pueden aumentarle la presión arterial o todo eso, puede tener enfermedades metabólicas y obesidad en estos pacientes. Enfermedades neurológicas también, esto es importante considerarlo, por traumas, por golpes, enfermedades infecciosas, como les dije, podrían andar deambulando y pueden ser víctimas de abusos sexuales, puede transmitirle sífilis, VIH, incluso hepatitis B, hepatitis C, si de repente son adictos también y se inyectan. Patologías asociadas al abuso del alcohol y del tabaco también son otras enfermedades que se podrían presentar en estos pacientes. Y todo esto entonces es importante tomar todo esto en cuenta. ¿Para qué vamos a ingresar al paciente? Propósitos diagnósticos. Eso es bien importante. Propósitos diagnósticos. Es bien importante tomarlo en cuenta con propósitos diagnósticos. Estabilización de los síntomas agudos. Incapacidad de autocuidado, como les dije, que andan deambulando, agitación psicomotriz y agresividad, riesgo suicida y pobre apego al tratamiento. Muy bien. Esos serían los criterios del paciente. Entonces, hasta aquí quedaría el tema de hoy. No sé si tienen preguntas en cuanto a la esquizofrenia, y para el miércoles pues dejaríamos lo de los antipsicóticos típicos y atípicos. Ok, Doc. No sé si tienen alguna pregunta. Todo ¿Hola? claro, doctor. Yo tengo una pregunta. Diga, David. Me había mencionado que el esquizofreniforme duraba menos tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de duración, más o menos? Menos de un mes. Necesitamos para la esquizofrenia, necesitamos 6 meses de descompensación de síntomas y un mes de síntomas activos. El esquizofreniforme va a durar menos de un mes. Ok, gracias, doctor. Bien. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, entonces quedamos de vernos el miércoles. Vamos a procurar el miércoles comenzar a la misma hora habitualmente, y si no, pues yo les aviso siempre con tiempo para que me puedan esperar un momentito. Aníbal está presente, Carlos Flores está presente, Carlos Eduardo Romero. Presente. Carlos Flores. Presente. Ok. David Alejandro. Presente. Gabriela. Presente. Josué David. Presente. Carla Isabel. Presente. Moisés. Presente. Ricardo Matamoros. Presente, doctor. Valeria. Presente. Ok, chicos, entonces nos vemos el miércoles, si Dios así lo permite, nos conectamos y se cuidan, chicos. Perfecto, doctor. Gracias. Un gusto. Gracias, doctor. Nos vemos. Feliz tarde, Doc. Buenas tardes, papá.